Hola, mi nombre es Daniel Hablar. En este video voy a exponer mi ensayo sobre el libro El Internet del Dinero, que son una serie de 150 conferencias, si mal no recuerdo, dadas por Andreas Antonopoulos entre el 2013 y el 2016. Entonces, este libro organiza cada una de estas ponencias o de estas conferencias dadas por él, que se enfocan en el Bitcoin, en cómo el dinero no es lo que parece y otros temas que van a ser explicados más adelante. Entonces, la estructura del video va a ser esta introducción e ir respondiendo cada pregunta que fue planteada en el control de lectura. La primera pregunta es, ¿qué es el dinero y cómo ha evolucionado hasta llegar a Bitcoin? Antes de definir qué es dinero, quiero explicar cómo ha evolucionado. El dinero tiene su origen mucho antes que la escritura, ya que los primeros símbolos de escritura que se encontraron eran libros contables, en donde las personas ya llevaban cuentas sobre las transacciones que hacían allá en Medio Oriente. Lo primero, o la primera forma de comunicación para obtener algo fue el trueque, donde, bueno, las personas cambiaban un objeto por otro, una vaca por trigo, viceversa. Y esta fue la primera forma de comunicación, y quiero hacer énfasis en esta palabra, que tuvieron entre personas para obtener algo. Luego se pasó a darle valor intrínseco a algo, a una gema, a un metal precioso. Y esto ya supuso un cambio para las personas y supuso resistencia, ya que en todas las etapas, desde el trueque hasta Bitcoin, siempre ha habido resistencia al cambio y quizás siempre va a haber. Entonces, ya en la era moderna, se le dio valor a las piedras preciosas y con esto podía comprarse ya más cosas. Era mucho más fácil, pero supuso resistencia. Luego se pasó a algo aún más abstracto, que es el papel, ya que el papel era algo que a inicios fue visto de mala manera y no era tomado en serio. De hecho, en el libro se menciona de que a veces no te aceptaban el papel como dinero. Entonces hubo resistencia al cambio y eso se mantuvo siempre. Luego, muchos años después, ya con la informática, con avances tecnológicos en computación, vino el dinero en plástico, una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, que esto lo explico así rápido, pero esto fueron muchos años de cambio y no fue de un día a otro. Entonces ya con el dinero en plástico, siempre es resistente al cambio, ya se tenía algo como tecnológico, pero siempre había algo físico, algo palpable, que yo podía decir, ah, esta es mi tarjeta, yo aquí tengo dinero. Y ya en la era moderna, en el nuevo milenio, vino Bitcoin, que es incluso más abstracto que todo lo que se había visto antes. Porque un Bitcoin yo no lo puedo ver, no lo puedo palpar, no lo puedo sentir. Y por eso creo yo que ha sido menos aceptado por las personas. Porque es algo no físico, sino algo totalmente digital. Entonces, ya con esto se introducen conceptos como el símbolo, el token, ya ahora con Bitcoin. Y ya con esto, dicho, puedo definir qué es el dinero. Para mí, y en base al libro, el dinero es una forma de comunicación para obtener algo a cambio de algo más, que ha evolucionado a través de los años y con resistencia al cambio y que seguramente va a seguir evolucionando. Ahora pasamos a la segunda pregunta que nos dice, ¿qué es el Bitcoin y cómo fue creado? Bueno, Bitcoin para las personas modernas y quizás para hace un mes para mí era nada más que una moneda, pero nada más alejado de la realidad. Bitcoin sí es una moneda, pero también es una tecnología. Y para mí como informático es muy importante comprender eso. Y también es una red de pagos e intercambios descentralizada. ¿Qué quiere decir esto? No es una organización, no es una empresa, no está relacionada con ningún gobierno y esto lo hace sumamente independiente. Entonces, no es una empresa, no tiene un líder, pero sí tiene un creador que fue Satoshi Nakamoto, que él resolvió
un problema que es conocido como el problema de los generales bizantinos y que a inicios fue objeto de burla, pero que publicó el software que resolvió este problema y esto permitió iniciar a construir toda la red Bitcoin como se tiene actualmente. Ahora pasamos con la tercera pregunta o el tercer literal que nos dice o nos pide hablar sobre el manejo de las transacciones, ventajas y desventajas de la red Bitcoin. Bueno, para el manejo de transacciones, como dije en la anterior pregunta, Bitcoin no depende de nadie, no depende de una empresa. Por lo tanto, las transacciones no pasan por un tercero. Todo es entre el emisor y el receptor. ¿Qué implica esto? Ya que no están relacionadas con un banco o con algún gobierno, no son discriminadas, como es el sistema normal o actual, en donde se trabaja con una red que en informática se conoce como cliente servidor, o en otros casos que son peores para nosotros, maestro esclavo, en donde obviamente el esclavo pues es toda la población normal. Con esto, Bitcoin no depende de la cantidad de fondos, sino del tamaño de la transacción en kilobytes. Y lo siguiente es las ventajas. Yo he identificado tres. La primera es descentralizado, ya que al no depender de algo o de alguien, esto hace que no haya un dueño o una cabeza mandadora, porque cuando hay un dueño absoluto o un dueño en general, esto llama como a la corrupción, sin ir más lejos. Es mundial, la segunda ventaja, yo puedo hacer una transacción aquí en El Salvador con una persona en el Congo y esto va a ser normal, no va a haber lo que se conoce como intereses por hacer una transacción o tarifas de cambio. No, esto es mundial y es muy bueno, la verdad. Y la última, neutral. Como se menciona en el capítulo 1.4, Bitcoin no hace distinción entre el emisor. O sea, puedo hacer una transacción de muchos, muchos millones o puedo pasar $10 de Bitcoin y la transacción va a ser igual, ya que no depende en sí del costo o de la cantidad como lo harían los bancos. Entonces, ahora las desventajas. Bueno, el libro se enfoca, seamos sinceros, se enfoca en hablar bien de Bitcoin. Y yo identifico una desventaja, que no está tan relacionada en sí en cómo es Bitcoin, sino en la recepción que ha tenido por las personas. Y es que Bitcoin tiene una gran resistencia al cambio. Y es normal. La verdad que, como expliqué en la primera pregunta, en la resistencia al cambio ha estado en cada etapa que ha tenido el dinero, desde el trueque, el papel, el plástico y Bitcoin, siempre ha habido resistencia al cambio. Y esa es la principal desventaja. Sin ir muy lejos, en el país hace que algunos meses o años, creo, se quiso implementar Bitcoin como moneda de curso legal. Quizás la forma en que se hizo no fue la mejor, pero esto llevó a que los bancos mundiales, los bancos que funcionan con una estructura cliente-servidor, maestro-esclavo, bloquearan los préstamos para el país. ¿Por qué? No sé, porque tenían Bitcoin. Entonces, sí, esa es la principal desventaja que tiene Bitcoin. Y con esto respondo la tercera pregunta o literal. Con el curso literal nos dice o nos pide hablar sobre la banca y el acceso a ella. Bueno, la banca está desde la invención del dinero, la verdad, porque ya se hablaba de procesos de préstamos, de fiados, que aunque no parezcan, esto ya es parte de la banca, de la forma más antigua. Porque ¿qué hacen los bancos ahora? Hacen préstamos de una forma distinta, pero hacen préstamos, y es lo mismo. Entonces, hoy en día la banca es un sistema muy, muy, muy importante, global, indispensable, que es una gran ayuda, la verdad, pero que no es accesible para todos. No es accesible, hay que ser sinceros. El Internet, cada día desde que se inventó en los 90 y se hizo famoso en los 2000, Internet ha crecido y ha llegado hasta los lugares más escondidos de la Tierra, hasta el pueblito más lejano, ahí hay Internet. En un país en alguna ciudad del Congo, en una aldea,
seguramente tienen un panel solar. En el libro se menciona que en el Congo puede haber una persona en su aldea que tiene un panel solar y ese panel solar sirve para alimentar un celular, para tener acceso a Internet. Entonces, el Internet cada día es más accesible, pero la banca no, a pesar de que se cuenta con una gran herramienta. Y es allí donde Bitcoin es diferente, porque si hay Internet, ahí se pueden hacer transacciones con Bitcoin, que es una de las grandes ventajas que tiene. Y con esto respondo el cuarto verano. Ahora paso al quinto contenido, que es privacidad en la red Bitcoin. Antes de explicarlo, quiero hacer como, bueno, en el libro se hace una diferencia entre la privacidad y la confidencialidad. La privacidad es el derecho que tenemos todos a no ser vigilados, ¿ok? Y la confidencialidad es el poder que tienen muy pocos de evadir la responsabilidad y de no ofrecer transparencia. No es lo mismo, aunque a veces se confunde, pero no es igual. Y esto es una de las desventajas del sistema bancario actual, porque cada una de nuestras transacciones es analizada de pies a cabeza, monto, a quién, todo es analizado. Y esta es la diferencia con Bitcoin, que es propio, es personal, digamos. La privacidad es muy diferente a como es en la banca actual. Y en eso Bitcoin lleva una gran ventaja, ya que la neutralidad es uno de sus mayores beneficios y la confidencialidad. El literal 6 nos pide hablar sobre las altcoins. Bueno, en el libro se plantea la idea de que la moneda es una aplicación, ¿ok? Sobre una red abierta, obviamente, ¿verdad? Si la moneda es software y protocolo, entonces permite innovar sin pedir permiso. Entonces es lógico que surjan muchas alternativas. Y aquí es donde entran las altcoins, ya que estas prueban diseños distintos, tiempos de bloque, políticas monetarias, lenguaje de contratos y muchas cosas más. Entonces, analizando, puede que existan muchas, pero eso no significa que todas tengan el mismo valor. En un entorno abierto, el mercado prueba y muchas veces descarta. La utilidad real, la seguridad y la adopción, estas son las que van a sostener el valor de verdad de esa moneda a largo plazo. El marketing o la moda, no. Si no recordemos los NFTs. En un tiempo fueron muy famosos, pasó la moda, desaparecieron. Entonces yo veo a Bitcoin como el estándar de referencia por su efecto en la red y un enfoque en la seguridad y en lo que he mencionado tantas veces en la descentralización, mientras que las altcoins funcionan como laboratorios, ideas. Esto es positivo para todo el ecosistema, pero también implica riesgos, proyectos que no logran tracción o que sacrifican seguridad por tener mayor velocidad. En resumen, veo las altcoins como experimentación y el Bitcoin como una base sólida sobre la que se mide o sobre lo que se mide lo demás. Y con esto pasamos al literal 7. Continuando con el literal 7, que nos pide hablar sobre la aplicabilidad de las criptomonedas en la economía, el texto nos muestra que si el dinero se convierte en contenido que viaja por cualquier red, van a aparecer usos que antes eran inviables, como por ejemplo los micropagos, o sea, pagar centavos por contenidos sin tarifas bancarias fijas. Las remesas van a ser más eficientes, liquidación entre pares sin intermediarios y nuevas formas de ahorro. Y además, quizás lo más llamativo que son las transferencias internacionales. Esto Esto abre la puerta a nuevos modelos de negocio que antes no se veían, como por ejemplo el de los creadores de contenido, y también brinda oportunidades a pequeñas empresas que no califican el sistema bancario tradicional. Entonces, analizando esto, en países con alta migración, los costos, las tarifas, los tiempos de las remesas importan bastante para las personas. Y Bitcoin puede marcar diferencia en esto.
Además, la posibilidad de habilitar y automatizar pagos por hechos o en tiempo real, lo que se conoce como streaming de pagos. Además, los desafíos que identifico son los de experiencia de usuario, educación financiera muchas veces de las personas, porque muchas personas aún tienen como ese miedo con las criptomonedas. Aún así, siento que la dirección es clara. Si hay más competencia y más opciones, se puede lograr que ese pensamiento pues se cambie. Y con eso respondo el literal 7. Continuando con el literal 8, que nos pide hablar sobre Bitcoin como acelerador de la innovación en las finanzas. El libro compara a Bitcoin con las redes tontas del Internet. La red no impone qué podemos construir, solo aplica reglas simples y neutrales para todos. Este diseño, ese diseño traslada la innovación a extremos, usuarios y desarrolladores. Entonces, esto va a acelerar el ritmo de iteración, porque cualquiera puede lanzar una wallet, un procesador de pagos o una herramienta de custodia sin pedir licencia como a un jefe o a un centro. La competencia ocurre en usabilidad, seguridad y costos. No va a estar en los permisos. Eso también va a reducir la fricción para crear estándares abiertos, por ejemplo, formatos de direcciones, esquemas de dirección de claves, canales de pago, lo que a su vez va a habilitar muchos más productos. El resultado es como un círculo que se repite. Más herramientas, más usuarios, más incentivos para seguir haciendo más cosas. Así, Bitcoin actúa como plataforma que va a empujar la innovación financiera de abajo hacia arriba. Continuando con el literal 9 que nos pide hablar sobre la cadena de bloques, innovación y motor del cambio tecnológico. Entonces, según el libro, la novedad no es poner una base de datos en la nube, eso ya no, sino alcanzar un consenso público sin una autoridad central y con reglas que sean verificables para cualquiera. La cadena de bloques va a introducir registros que no van a cambiar con un sello de tiempo y un modelo donde podemos confiar menos en promesas y más en la verificación criptográfica. Entonces, esto cambia el costo de coordinar a desconocidos. Cuando las reglas son iguales para todos, se reduce la necesidad de tener intermediarios en ciertos contextos y se va a habilitar acuerdos globales a un bajo costo. También hay como un matiz importante en el libro, ya que se habla de blockchain sin los incentivos y la apertura que sostiene a Bitcoin puede perder quizás sus propiedades más valiosas, que son la descentralización real, la resistencia a censura. Entonces, no es lo mismo una cadena cerrada, controlada por pocos, que una red abierta con minería, nodos y muchas cosas, bueno, nodos distribuidos. Entonces, la innovación está en conjunto completo con la criptografía, más los incentivos y más la apertura de todo esto. Con esto respondo la novena pregunta. Como último punto, como punto número 10, tenemos que hablar sobre los sistemas abiertos a la innovación y a la inclusión. En el libro, el autor defiende sistemas abiertos, neutrales y sin permisos. ¿Por qué? Porque van a bajar las barreras de entrada. Cualquiera va a poder participar como usuario o como desarrollador, en vez de tener que pedirle permiso como a un jefe o a un guardián para mover valor o lanzar algún servicio. Solo basta con respetar las reglas, que son comunes y que son verificables para todos. Entonces, analizándolo, la apertura es clave para la innovación o para la inclusión, perdón. En lugares donde, y esto es muy común en los bancos, a veces cuesta abrir una cuenta, es difícil, es costoso. Con Bitcoin basta con conectarse a Internet para interactuar ya con todas las redes. Además, lo abierto, o sea, lo que es fácil de utilizar, el bien común de conocimiento,
esto se puede reutilizar. Claro, esto no se resuelve así de la noche a la mañana, porque hay problemas como la educación, dispositivos, la conectividad en algunos lugares y la protección al usuario. Pero sí va a ofrecer como la arquitectura donde ya se puede innovar y se puede participar más en cosas que uno quiere hacer y va a ser mucho más barato. Entonces, concluyendo, cuanta más apertura y estándares compartidos se tengan, esto va a habilitar probabilidades de que surjan soluciones locales que resuelvan problemas o necesidades reales de verdad. En conclusión, durante los 10 literales se ha tratado la idea de que el dinero no solo es dinero como lo conocemos, sino que es información y que ha conllevado hasta la creación de Bitcoin y que Bitcoin es totalmente diferente, ya que en comparación con el sistema bancario actual que se gobierna, Bitcoin no es solo la moneda, sino que es tecnología. Y es una red descentralizada, neutral, igualitaria para todos, que trae bastantes beneficios que se van mencionando a través de los literales, por ejemplo, las remesas, los micropagos, la seguridad, la privacidad, y que si bien la resistencia al cambio es difícil, actualmente ya está sirviendo como base, como la arquitectura inicial para el desarrollo de altcoins, que ya el desarrollo de estos trae competencia y la competencia muchas veces trae mejora. Entonces, Bitcoin no solo es el dinero, sino es una red descentralizada que seguramente va a seguir creciendo a lo largo de los años. Así que aquí termino el video y muchas gracias.